buenos días. El día de hoy les damos la bienvenida en el Domingo de Resurrección. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad? La palabra en Colosenses 1, del 12 al 14. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Durante esta semana pues hemos estado reflexionando acerca del acontecimiento principal de lo que nos hace ser y tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El sacrificio que hizo en la cruz, ¿verdad? El Señor, ¿por qué murió, verdad? Por amor. Hemos aprendido que por su gran amor dejó su trono de gloria y vino y entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Su gran amor que nos tiene a nosotros los seres humanos. Pero ¿para qué? ¿Para qué murió Jesús? ¿Cuáles son las razones de su muerte? Claro que, sabemos que Él lo hace por amor, claro que Él lo hace por amor, pero para que nosotros entendamos mejor lo que es vivir en Él. Antes de que Jesús entregara su vida en la cruz, en el Antiguo Testamento, y antes de que Él viniera y hiciera su ministerio, la muerte era vista como algo terminal, algo definitivo, el destino final de todos los hombres, ¿no? Pero la esencia del mensaje de la muerte de Jesús en la cruz es poner en comunión nuestra muerte con la muerte de Cristo. El mensaje de la resurrección de Jesús es poner en comunión nuestra vida con la vida de Cristo. Ahí está, ¿verdad? La situación, la idea de nuestra muerte ahora, al ver el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, al entenderlo, la idea de nuestra muerte cambia porque Jesús muere en la cruz, porque Jesús muere por nuestros pecados, para darnos esa salvación. La idea de nuestra muerte nos da ese sentido de esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la noticia más extraordinaria que podemos recibir es que Jesús resucita de entre los muertos. Aleluya. Y el día de hoy, seguimos recibiendo esa gran noticia gracias a todos aquellos que fueron testigos desde el primer momento en que el Señor murió en la cruz y que no se han quedado callados, que han seguido proclamando ese gran evento, ese gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Ellos han sido portavoces y todavía hasta el día de hoy nosotros, los cristianos, somos portavoces, ¿verdad? De esos grandes acontecimientos que pasaron ese día. Esa noticia de cómo hizo el Señor nos transforma día a día. Nos da esa seguridad de poder tener libertad, de una esclavitud espiritual, ¿verdad? Y nos da ese sentido de ser parte de algo, de ser parte de su reino. Amén. Hoy yo quisiera enfatizar un poquito más en cuáles son los efectos de lo que hizo el Señor aquel día en la cruz por nosotros. Y los efectos que causa en nosotros la resurrección de Cristo. Amén. Nosotros hemos sido transformados, ¿verdad? El Señor nos hizo aptos para ser transformados. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Qué alegría, ¿no? Qué alegría que el Señor nos ha dado la oportunidad de ser parte de su reino, de ser parte de su herencia. Amén. En la antigüedad, el padre antes de morir dividía la herencia en partes iguales para sus hijos y era como una ley que los hijos mayores recibían doble, ¿verdad? Recibían una doble porción y esa ley no podía ser cambiada.
esa ley estaba ya escrita, cada quien tenía lo que le tocaba, ¿verdad? Pero Pablo nos dice aquí que ahora, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos ha hecho partícipes de esa herencia de gracia, ¿verdad? De esa herencia que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha hecho aptos. ¿Y cómo? ¿Cómo podía ser? En ese tiempo los colosenses, pues en su mayoría eran gentiles. Los colosenses no tenían los requisitos necesarios para poder recibir esa herencia. Y además, pues eran pecadores, tampoco calificaban por su conducta o su obediencia a Dios, ¿verdad? Para ser partícipes de esa herencia que el Señor tenía para ellos. Pero Pablo les motiva a cambiar. Pablo les amonesta nombrando algunos pecados que pues aún hoy en día muchos de nosotros tenemos, muchos de nosotros padecemos, ¿verdad? En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, posesiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, dice aquí Pablo. Es la única explicación para poder ser parte y que Dios nos haga aptos para recibir esa herencia, es porque el Padre nos ha hecho dignos, ¿verdad? Nos ha renovado completamente mediante una transformación continua. Pablo nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Una transformación continua. Solo por haber aceptado ese don de gracia que nos ofrece la cruz de Cristo. Cuando nosotros aceptamos y entregamos nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz de Cristo al Señor, hacemos morir esa naturaleza terrenal, ¿verdad? Ya no somos nosotros contados como pecadores, sino como herederos. Y más adelante, Pablo dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso, se va renovando, se va transformando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Dios es el que ha plantado la fe en nuestros corazones. Desde ese primer momento en que le recibimos, desde ese primer momento en que entregamos nuestros pecados en la cruz y le recibimos, desde ese primer momento, Él planta esa fe en nuestros corazones. Y durante todo nuestro trayecto en nuestra vida como cristianos, Él nos va dando de su gracia. Amén. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Es un proceso, una transformación. Aquí el Señor nos da, nos habla, ¿verdad? De ese rema de su palabra, de esa palabra en acción, de esa palabra constante, viva, ¿verdad? Donde nos va dando y nos va transformando, y Él está constantemente haciendo esa buena obra en nosotros, cada día que nosotros vamos a Él. Amén. El Señor nos da esa oportunidad de transformarnos completamente para llegar al conocimiento pleno. Y Pablo nos habla con mucha seguridad de que lo que había aprendido sería un trabajo continuo de Dios en cada uno de nosotros, los creyentes. Todo lo que nosotros hemos aprendido es un trabajo continuo y constante, ¿verdad? Para perfeccionarnos en todo momento, ¿verdad? La palabra de fe que Dios ha puesto en nuestros corazones desde ese primer momento sigue causando un efecto en nuestras vidas. Amén. Mi confianza es que Dios nos
continúe cada día redarguyendo en nuestros corazones, ¿verdad? Desde lo más profundo de nuestras entrañas, para poder llegar a esa madurez en Dios. Y mi oración es que cuando venga ese día de Cristo, cuando Cristo regrese, nos encuentre trabajando en esa transformación diaria y en el ejercicio constante de nuestra fe y obediencia a Cristo. Amén. Que aún en medio de cualquier problema o situación difícil en nuestras vidas, y que a pesar de andar caminando en esa oscuridad de pecado, en esa oscuridad del mundo de allá afuera, nosotros podamos ver esa luz de Cristo y que podamos ser liberados. Amén. ¿Cómo podemos ser liberados? El Señor nos ha equipado ya por medio de ese ejercicio diario, ¿verdad?, de nuestra fe. Él ahora nos da la garantía de poder ser liberados. El poder de las tinieblas ya no va a tener ningún efecto con nosotros. No permitamos que lo que nos está pasando o que la situación que cada uno de nosotros está viviendo nos quite esa fe. Nosotros hemos sido liberados. Colosenses 1:13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor nos libra de la potestad de las tinieblas. Y si nosotros analizamos aquí, podemos ver el gran contraste, ¿verdad?, entre la luz y las tinieblas. En la palabra de Dios nosotros vemos muchas metáforas, ¿verdad?, de comparación, representando al bien y al mal, el orden y el caos, la seguridad y el peligro, el gozo y la tristeza, la mentira y la verdad, la muerte y la vida. Y pues últimamente a Satanás como príncipe de las tinieblas y Jesús como la luz del mundo. Amén, aleluya. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Hemos sido rescatados del poder de las tinieblas. Hemos sido liberados del poder de las tinieblas de Satanás. Los creyentes verdaderos, los que somos transformados día a día, somos trasladados del poder de las tinieblas a la luz de Cristo. Ya no somos más esclavos, ya no somos más culpables. Estamos bajo el poder de Dios, y si usted cree esto, usted es libre en Cristo Jesús. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. La oscuridad de maldad nunca ha triunfado, ni triunfará, ni mucho menos apagará la luz que Cristo nos da. Jesucristo es el creador de la vida, y su vida ofrece luz a esta humanidad. Amén. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, pues para vernos bien necesitamos luz, ¿verdad? Cuando nos vemos ese reflejo con luz, pues vemos tal y cual somos en ese espejo. Si nosotros nos vemos con la luz de Cristo, podemos saber cuán grande es nuestra necesidad de un Salvador. Amén. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos lo está diciendo muy claramente. Si nosotros estamos firmes, ¿verdad?, si continuamos en esa luz de Cristo y seguimos, pues evitamos andar como ciegos y evitamos caernos en la oscuridad, caernos en esas tinieblas de pecado, si andamos en la luz de Cristo. Hay que encender esa luz de Cristo en nuestras vidas. Hay que encender esa luz que Cristo nos da, porque esa luz que Cristo nos da nos lleva a su presencia, nos da su protección, nos da su guía en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros hemos sido liberados de ese yugo de tinieblas y seguimos a Jesús,
somos trasladados, ¿verdad?, al reino de Dios en la tierra. El verso 13 y 14 dice, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención literalmente significa comprar de nuevo. Por ejemplo, es cuando vamos a un lugar de empeño, ¿verdad? Y dejamos nuestras joyas o nuestros bienes para que nos presten un dinero. Llega un momento, nos dan un tiempo y nos da un momento para poder ir y recogerlo, para poder ir y redimirlo, comprarlo de nuevo, ¿verdad? Eso significa redimir. Cuando queremos recuperarlo, ese bien, vamos, pagamos para volver a tenerlo en nuestra propiedad. Eso se llama redimir. La antigüedad se aplica también al pago que se daba para obtener la libertad de los esclavos o de los cautivos. Para poder redimir a un esclavo era necesario tener a alguien que pagara su rescate, alguien que pagara ese precio para darle la libertad a ese esclavo. ¿Quién nos puede dar a nosotros esa libertad de la esclavitud de las tinieblas? Solo Cristo. Cristo lo hizo en la cruz, ¿verdad? Jesús nos ha rescatado del pecado a través de su sangre. El precio fue su sangre y nos ha redimido, nos ha hecho totalmente suyos. Él pagó por nuestros pecados. Amén. Primera de Pedro 1, el 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué hemos sido rescatados? El texto lo dice claramente, de vuestra vana manera de vivir, de una vida totalmente improductiva, de una vida que no nos lleva a nada, de una vida que es solo ir, venir, hacer por hacer y decir por decir. De eso, de esa vida en la oscuridad, en el pecado, de esa vida de andar sin Dios, de eso el Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en pecado, estamos esclavizados. Es necesario un rescate. Como alguien que está preso, necesita de un abogado para que le ayude a salir de su prisión. No nos es posible a nosotros liberarnos por nosotros mismos. Les digo, si nosotros quisiéramos hacerlo con nuestros propios esfuerzos, sería un desastre, porque la palabra nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El único que estuvo dispuesto a morir para pagar ese precio por nuestros pecados fue Cristo. Necesitamos nuestro Salvador, que dé su vida, que muera en lugar de nosotros. Y es exactamente en ese momento de entrega, en ese momento total, donde el amor, la gracia y el plan de Dios fueron cumplidos. En ese momento, Cristo es nuestro Redentor. Amén. Cristo es quien nos redimió, nos dio la libertad de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, ¿verdad? Siendo hecho pecado por nosotros. El sacrificio de un ser puro, sin mancha y sin ninguna culpa era el único precio para nuestro rescate. La sangre de Cristo cumplía con ese requisito. Y fue por eso necesario que Él tomara nuestro lugar y que muriera por nosotros. Para nosotros poder salir de esa vida de muerte y poder vivir, necesitábamos ser resucitados. Necesitábamos mirar la resurrección de Cristo. Necesitábamos aprender y entender por qué Él lo hizo.
y para qué Él hizo ese sacrificio. Él hizo ese sacrificio para que nosotros viviéramos con Él. Y todo por ese inmenso amor, ¿verdad? Dice 1 de Juan 4, del 8 al 10, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como consecuencia, nosotros, al ser redimidos, somos hechos hijos de Dios, y con la deuda ya saldada somos considerados justos y tenemos un camino limpio y ya allanado, ¿verdad? Parejito, para poder ser parte del reino de Dios aquí en la tierra. Ya no hay lugar para la tristeza, ya no hay lugar para la oscuridad y el pecado, ya no hay lugar para el miedo. Ahora solo hay vida. Una vida que nos regala para vivirla en Él y para Él. Dice, para que vivamos por Él, dice la palabra. Para vivir esa vida en Él y para Él. Todo esto fue necesario, y es ahí cuando nosotros podemos dejar que el Espíritu Santo comience a morar en nuestras vidas y a trabajar en el proceso de nuestra santificación. Nuestro viejo yo ha sido crucificado juntamente con Él. Y es ahí cuando nosotros podemos dejar de estar muertos y vivir con la vida que Cristo nos ofrece. Es ahí cuando podemos ser resucitados. Romanos 6, 5, 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra condición humana es muy frágil y a veces nos cuesta trabajo aceptar que realmente ya no estamos muertos en el pecado. Nos cuesta trabajo pensar y creer que tenemos vida en Cristo Jesús. Pero aquí en el verso 11 nos dice: vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, que están ahora vivos en Dios. Estamos vivos en Dios por esa vida, por esa resurrección que el Señor nos da. Amén. Solo podemos vivir a través de Cristo, por la gracia que Dios ya nos ha dado, por esa fe que ha puesto en nuestros corazones. Nosotros podemos tener la certeza de que Él nos ha hecho libres, de que Él nos ha transformado, de que Él nos ha redimido. Amén. Y de que Él nos da vida en abundancia, de que Él nos ha resucitado de esa muerte espiritual. Amén. Por la gracia de Dios, ya nosotros nos encontramos muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se recuerdan de la ilustración de Lázaro, verdad? Lázaro murió, estuvo 4 días en la tumba. Podemos entender que un cuerpo que ha muerto después de 4 días, pues ya está en descomposición, ya tiene mal olor, ¿verdad? Ya está carcomido por los gusanos. Pero Jesús le dice a sus discípulos: vamos a ver a Lázaro.
Ellos como sea no quieren ir para allá porque piensan que es un lugar peligroso, porque ya habían tratado de arrestarlos allá, ¿no? Y además le decían, Señor, Lázaro está muerto. ¿Ya para qué pensaban? Yo me imagino, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, vamos a ir para que creáis. Aún las hermanas de Lázaro le cuestionaron diciendo, ay, Señor, si hubieras estado aquí a tiempo, él no hubiera muerto. Y la respuesta de Jesús en ese momento, en ese día, es la misma que nos da el día de hoy. Esa misma respuesta para nosotros, que Jesús dice, tu hermano resucitará. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo dijo el Señor. Cuando Jesús llega a la tumba, les pide que quiten la piedra. Y a pesar de que todos piensan que está con mal olor y podrido y todo eso, Jesús, dando gracias a Dios, le muestra a la multitud que estaba allí reunida la gloria de Dios, para que crean que Él es el enviado de Dios. Y le llama por su nombre y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba muerto, salió caminando, sin mal olor, con todo su cuerpito sano, caminando enterito. Aleluya. En la palabra en Juan 11, el 25 al 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen esto? Jesús nos ha transformado, nos ha hecho aptos para participar de su herencia. Cristo nos ha redimido, ha pagado por nuestra vida en la cruz. Él nos resucita de esa muerte. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él es el quien nos llama por nombre. Él es el quien nos llama hacia afuera de esa vida de muerte. ¿Estás listo para vivir una vida resucitada? Que este tiempo que estamos nosotros en casa nos sirva para entender y conocer más a nuestro Señor y entender el plan de Dios en nuestras vidas. Que podamos dar muerte a todas esas cosas que nos separen de Él y que no nos permiten que tengamos una vida plena en Él. Que si tú quieres que el Señor transforme tu vida y que remueva toda esa piedra, ¿verdad? Que nos tiene esclavizados en nuestro pecado espiritual, dile, pídeselo, dile que cambie tu vida, la vida que solamente Él nos da. Que el Señor te bendiga.